Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Conexión Cantabria, donde vamos a analizar, como hacemos siempre, toda la actualidad regional, municipal, también del Arco de la Bahía, y como intentamos hacer cada semana, pues antes de esa tertulia pues solemos realizar una entrevista, y hoy tenemos una entrevista pues de aquellas que se denominan de lujo. Nos quedan también pocos programas para acabar el año y no podíamos pasar la oportunidad de entrevistar al consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria, Miguel Rodríguez. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches, bienvenido, gracias. Y también me acompaña José Luis López para realizar esta entrevista de Cantabria Directa. José Luis, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Afonso y Miguel, buenas noches. Hoy de negro me vienes, ¿eh? Bueno, pero no quiere decir que esa sea la realidad, hombre, hay que venir un poco así. Bueno, Miguel, para empezar, ya estamos en la recta final del año, y en estos meses al frente de la consejería, un balance general que puedas hacer, ¿cuál sería? Hombre, un balance positivo, desde luego, pero hay que tener en cuenta también que estos meses fundamentalmente son meses que podríamos decir de transición entre la legislatura anterior y esta. Son los meses en que lógicamente el equipo se hace un poco cargo de la situación que hay en todos los aspectos, tanto sanitarios como de profesionales, como de listas de espera, como de muchas cosas, y a la vez que te vas situando, bueno, se tiene que situar el consejero, también todo el equipo, a la vez que te vas situando, bueno, pues lógicamente ya vas también estableciendo cuáles van a ser un poco las prioridades de actuación. Pero lógicamente son, digamos, meses de transición, y ahora ya con el nuevo año lógicamente ya empezamos digamos con el acelerador a tope la legislatura, y ya con el presupuesto hecho por nosotros, y ya lógicamente sin ninguna dilación tenemos que empezar a hacer cosas. De todo lo que ha expuesto, consejero, sin lugar a dudas, yo creo que una de las cosas más los ciudadanos quieren conocer y seguramente que más inquieta durante todo el año son las listas de espera. ¿Cómo está el hospital de Valdecilla? No le voy a preguntar el ranking, ¿no? Pero en estos momentos, desde que usted ha llegado, ¿ha aumentado, ha disminuido? ¿Cómo estamos? Bueno, a ver, las listas de espera hay que separar dos cuestiones, o tener en cuenta dos cuestiones. Lista de espera para intervención quirúrgica, en esas, en junio se había empeorado, nosotros nos incorporamos en junio se había empeorado con respecto a enero, y ahora vamos el siguiente corte que hacemos es en diciembre. En diciembre deberíamos estar mejor que en junio, aunque también advierto que lógicamente el verano es una época en la que las listas de espera aumentan, porque lógicamente los profesionales tienen que coger vacaciones, y en verano operamos mucho menos. Los 3 meses de verano operamos mucho menos que el resto del año, porque los profesionales tienen que lógicamente disfrutar sus vacaciones. Por lo tanto, a mí me gustaría que el 31 de diciembre, que es cuando vamos a hacer el siguiente corte, estuviésemos mejor, pero no lo sé, no lo voy a saber hasta esa fecha. En todo caso, lo que nosotros hemos dicho y lo vamos a mantener es que en esta legislatura tenemos que llegar a que ningún paciente que esté esperando una intervención quirúrgica espere más de 6 meses. Y también, y siempre lo digo, hay que tener en cuenta que lo que está en lista de espera no son situaciones que lógicamente influyen en la calidad de vida de los ciudadanos, porque si uno está esperando que le operen de una catarata, pues lógicamente le influye en la visión, sí. Pero lo que está en lista de espera, como todo el mundo sabe, son cosas que por su propio nombre indica pueden esperar. Es decir, no tenemos en lista de espera nada que realmente pueda comprometer la vida de Claro, porque hay temas preferentes y no preferentes. Efectivamente. ¿No? Es decir, un cáncer, nosotros le podemos incluir momentáneamente en lista de espera, pero eso no espera. Es decir, lógicamente, ante un cáncer, y además son los profesionales lo tienen muy claro, pues hay que actuar lo antes que se pueda. ¿Vale? Luego están las listas de espera diagnósticas y de primeras consultas. Bueno, ahí también tenemos que hacer un esfuerzo de mejorar. Nosotros trabajamos con el objetivo de que para una primera consulta no se espere más de 2 meses, y para la realización de una prueba, una resonancia, un TAC, una cuestión de esta programada, tampoco se espere más de 2 meses, y esto es nuestro objetivo. ¿Cómo vamos a acabar en diciembre? Bueno, yo ya le he dicho, espero que mejor que en junio, pero en todo caso ese es nuestro compromiso, y tenemos que trabajar para que eso a lo largo de la legislatura se cumpla. Perfecto. Tenemos que seguir hablando de más cosas, y también se va a cerrar un buen año para Valdecilla, para el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Hay que hablar de los premios Best in Class, ha logrado muchísimos éxitos. También se ha realizado esta semana la primera cirugía maxilofacial con realidad virtual, y se están haciendo muchísimos avances, y ha sido un buen año para Valdecilla, y que demuestra que es un referente a nivel nacional e internacional.
Bueno, a ver, no hay ninguna duda de que Valdecilla es un referente a nivel nacional y también internacional, como muy bien has dicho. A ver, no es el único, ¿eh? Yo, lógicamente, siempre cuando me preguntan algo de los 3 centros hospitalarios, digo 3 porque Reynosa yo lo englobo con Sierra Llana. A ver, los 3 centros sanitarios de Cantabria son centros espectaculares. Es cierto que Valdecilla, lógicamente, es el hospital de referencia, es el hospital que tiene todas las especialidades y eso, lógicamente, es un plus, ¿no? Y no le voy a quitar ni una gota de lo que se merece porque lo tiene, pero me refiero que también Sierra Llana y Laredo están ahí y también cuentan. A ver, Valdecilla es la marca Valdecilla, yo creo, y lo digo sinceramente, y espero que nadie se moleste, pero yo creo que hay veces que la marca Valdecilla es incluso una marca más conocida que la marca Santander o la marca Cantabria. Es decir, yo, por mis responsabilidades anteriores, Valdecilla se conoce en toda España, tiene además también un nombre muy bueno en toda España y lo que esperamos es que además no solo lo tenga en España, sino que lo tenga en el extranjero. Ha sido un año muy bueno, como tú bien decías, están ahí los premios Best in Class, ha sido finalista en 23 categorías y premiada en 6. Es el hospital de España que ha tenido más finalistas y más premios. Por lo tanto, tenemos que estar orgullosísimos porque estamos compitiendo con hospitales pues, de la talla de La Paz, el Gregorio Marañón, el Ramón y Cajal, es decir, hospitales muy, muy importantes de este país. Por lo tanto, eso. Y luego, además, me refiero, es un año también, un año muy bueno en cuanto a la innovación. Tú has destacado, efectivamente, recientemente se ha hecho la primera operación de maxilofacial con realidad virtual, que en definitiva la realidad virtual lo que les sirve a los profesionales es para programar mejor la intervención, para ver por dónde tienen que acceder, cuáles son los mejores métodos, cuáles incluso pueden hacer pruebas, etcétera, de cómo va a quedar la cirugía y por lo tanto, pero están trabajando en innovación en muchas otras cosas. Están trabajando, por ejemplo, una cosa que ahora está muy de moda, que estamos aliados además con el centro de Washington, que es pionero en esto a nivel mundial, que es una cosa que se llama factor humano y que en definitiva es cómo las máquinas la tecnología sanitaria se tiene que adaptar a los profesionales y a cómo los profesionales trabajan. Es decir, muchas veces compramos tecnología sanitaria tipo, que es igual aquí que en Taiwán, que en Inglaterra, pero lo que hay que intentar es que esas máquinas realmente se adapten a cómo trabajan los profesionales de cada sitio. Y en eso estamos trabajando con el virtual y con el IDIVAL y yo creo que es una línea de trabajo muy importante. De hecho, hemos hecho ya un primer ensayo con las bombas de infusión, que lo que hemos hecho es que las bombas de infusión vengan diseñadas de la forma en que le gusta a los profesionales trabajar con ellas. Es decir, que bueno, estamos trabajando en esa línea, que es una línea muy importante, pero estamos también con el Hospital Virtual está trabajando también lo que se llama impresión 3D, es decir, impresión aditiva con sustancias para material sanitario. Es decir, que Valdecilla es un centro muy importante, pero además es que trabaja mucho en el tema de la innovación, que es fundamental en el sector sanitario. Consejero, a pesar de que estemos ya cerca, como quien dice, de la Navidad, ¿continúa en vigor la campaña de la gripe? Sí, continúa en vigor la campaña de la gripe y además me alegro que me hagas esa pregunta porque, bueno, yo creo que se ha hecho un esfuerzo este año y voy a explicar un poco por qué. Llevábamos unos años en que las cifras de vacunación estaban estancadas, tanto en la población general como en los profesionales sanitarios, y este año hemos hecho un doble esfuerzo. Hemos hecho una campaña dirigida a la población general que se arrancó con la presencia de la ministra, que se vacunó aquí en Santander, pero sobre todo además yo creo que es una campaña que ha tenido éxito porque hemos hecho una campaña con los grupos a los que va dirigida la vacunación y hecha por ellos, es decir, que en el spot o en la publicidad que hicimos de la campaña pues estaban representados los grupos a los que va dirigido, mayores de 60 años, policías, enfermos crónicos, y ellos eran los actores de esa campaña y por lo tanto yo creo que eso ha llamado la atención. Y luego hemos hecho otra campaña con los profesionales que la hemos llamado, que ha tenido mucha repercusión en los medios, que era el Sin Gripe Friday, que aprovechando el Black Friday pues nosotros hemos hecho un día especialmente dirigido a la vacunación de profesionales. Resultados no te los puedo decir porque todavía no ha acabado la campaña. De hecho, la campaña no la vamos a acabar hasta que esté instaurada la epidemia de gripe, porque incluso los estudios recomiendan que aunque ya esté la epidemia de gripe se siga vacunando. Pero mira, si te puedo dar 2 datos, en los primeros 18 días de campaña
hemos vacunado un 40% más que el año pasado. Eso no quiere decir que vayamos a acabar la campaña habiendo vacunado un 40% más, porque ha sido en los 18 primeros días. Yo creo que al final acabaremos habiendo vacunado 10.000 personas más en Cantabria, que está muy bien, pero el haberlas vacunado tan pronto es muy bueno porque ya han cogido inmunidad y por lo tanto ya están protegidas contra la gripe. Y en los profesionales pues también vamos a aumentar el porcentaje de profesionales que se vacunan y eso también es muy bueno. Para quien lo esté dudando, ¿por qué hay que vacunarse? Hay que vacunarse porque la única forma de prevención efectiva de la gripe es vacunándose. Y hay que tener en cuenta que la vacuna, nosotros cuando hablamos de la campaña de vacunación, no la dirigimos a toda la población, la dirigimos a sectores muy concretos, que son básicamente mayores de 60 años o menores de 60 años con enfermedades asociadas en que una gripe les puede llevar, como mínimo, les puede causar una hospitalización y en algunos casos, como saben ustedes, la muerte. Por lo tanto, la única forma de prevenir eso es la vacunación y por eso es tan importante que esos grupos que nosotros llamamos de riesgo o grupos objetivo se vacunen. Precisamente, solamente una cuestión más sobre la gripe. Dicen algunos especialistas o expertos que esta gripe es más letal que hace 20 o 25 años. ¿Eso es así? Bueno, no esencialmente, porque me refiero a la gripe todos los años, por desgracia, causa un montón de hospitalizaciones y causa algunos muertos. Es decir, que eso se viene repitiendo todos los años. Lo que sí se ha observado, y alguien va a decir, bueno, ahora lo vamos a tener hasta en la sopa, pero es que es así. Lo que sí se ha observado es que el cambio climático ha cambiado el patrón de las epidemias de gripe. Ahora las epidemias se producen más tarde y está relacionado con el cambio climático. Por cierto, ¿ha ido usted a Madrid al COP25? No he tenido esa oportunidad, me hubiese gustado, pero no lo he seguido, lo he seguido por los medios. Consejero, estamos en el mes de diciembre y el pasado noviembre el sindicato UGT mandó un escrito a la consejería pidiendo la destitución de la directora de enfermería de Serrallana, según ellos, por su pésima gestión, según el sindicato. ¿Cómo está esa situación? ¿Qué medidas ha tomado la consejería? Bueno, a ver, en este tema, claro, es que es un tema controvertido por dos razones. La primera, llama la atención que una directora de enfermería que no es nueva, porque ya lleva unos años haciendo directora de enfermería en Serrallana, justo con un cambio de gerencia, bueno, se haga una campaña dirigida específicamente contra esta directora. Eso llama un poco la atención. Y luego también llama la atención que la opinión no es unánime. Efectivamente, yo tengo una carta de UGT en la que plantean esto y, por ejemplo, tengo una carta de otro sindicato, no tengo por qué ocultarlo, en este caso de ATI, que hace todo lo contrario. Hace una alabanza incluso hasta desmesurada de la labor que está realizando la directora de enfermería. Por lo tanto, no es una opinión unánime de la plantilla y de momento la directora de enfermería sigue trabajando. Pero cuando se recibe, por ejemplo, cuando registra ese escrito UGT, ¿qué medidas se toman por parte de la consejera? ¿Qué pasos son los que siguen? Y claro, también lo que ha dicho, ¿no? Por parte de otro sindicato es una opinión totalmente diferente. Pues básicamente en ese momento el gerente de los equipos directivos, aunque en definitiva los nombramientos son del consejero, el consejero los hace a propuesta de los gerentes de los centros. Por lo tanto, en este caso lo que se hizo fue hablar con el gerente de Serrallana, con Pedro Erce. Pedro Erce dijo que confiaba, que todavía no tenía elementos de juicio suficientes como para decir que quería cambiar, que quería hacer una moción de confianza en la directora de enfermería y por lo tanto que quería mantenerla y en esa situación estamos. La directora de enfermería sigue siendo de momento directora de enfermería. ¿Su gestión, consejero, va a ser la gestión del helipuerto de Valdecilla? No solo, espero que no. Aparte de eso, además de eso, claro, está además de eso. Espero, yo preferiría, permíteme sí. el inciso, yo preferiría casi que cuando acabe esta etapa de consejero se me recuerde, porque hayamos conseguido tener unas listas de espera muy mucho reducidas. Mejor, eso es, mucho mejores que las que tenemos ahora, pero bueno, el helipuerto está ahí. A ver, el helipuerto estamos en una fase muy inicial, Es decir, yo quiero también dejar las cosas claras, porque nosotros, a ver, que Valdecilla necesita un helipuerto, no tenemos ninguna duda, lo tuvo hasta el accidente, como muy bien sabes, hasta que desgraciadamente en el año 89 se cayó la torre y lo debe tener pues fundamentalmente relacionado con dos cosas, con el tema de los trasplantes, es decir, Valdecilla es en este momento, si no el que más, uno de los centros de España que más trasplanta.
Y los órganos, evidentemente, no pasa nada. Hemos estado todos estos años haciendo trasplantes y no pasa nada. Pero también es cierto que los estudios lo que dicen es que un órgano, cuanto antes se implante, tiempo, mucho factor mejor. tiempo. Eso es. Es decir, que cuanto menos se tarde en el tema de los traslados, muchos mejores resultados tienen los trasplantes. Y por lo tanto, si en vez de tener que ir con el órgano hasta Parallas, o que cuando vienen para trasplantar en Valdecilla, si en vez de lo podemos llevar justo hasta la puerta del hospital, pues seguro que ahorramos tiempo y nos irá mejor. Y luego por el tema de los accidentes, es decir, hay veces que se producen accidentes en picos, que se producen y que conviene, no pasa nada, lo hemos estado todos estos años, el paciente llegaba a Parallas, en una ambulancia lo trasladábamos hasta Valdecilla, pero si podemos ahorrarnos ese paso intermedio, también será. Se podría decir que, perdón, el hospital, el helipuerto sería el único aditivo que le puede faltar para ser un hospital auténtico de referencia, junto con los hospitales que usted ha mencionado anteriormente, ¿no? Bueno, Valdecilla es ya un hospital eso, pero bueno, con el helipuerto va a mejorar, sin ninguna duda. Entonces, en el helipuerto lo que estamos ahora mismo lo que estamos haciendo es un estudio de compatibilidad de espacio aéreo, es decir, tenemos primero que ver que la ubicación del helipuerto en el recinto de Valdecilla es compatible con toda la circulación del tráfico aéreo de Parallas, eso es lo que en esa fase estamos. Si ese estudio dice que sí, que se puede poner ahí un helipuerto, ya lo siguiente ya será hacer el proyecto concreto de ejecución de la obra y ya seguir adelante todos los trámites y esperemos que en un tiempo razonable podamos tener el helipuerto en Valdecilla. Y hablando ya 2020, está muy cerquita, vamos a hablar de ese presupuesto que vamos a tener en la Consejería de Sanidad, 922 millones si no me equivoco, un crecimiento del 5,5 aproximadamente respecto a este año. También supongo que muchísima responsabilidad gestionar ese área y sobre todo contar con uno de los mayores presupuestos que tiene el gobierno, ¿no? Hay que hacerlo todo muy bien, trabajar en equipo y sobre todo lo que decimos, ¿no? 922 millones y qué podemos decir del próximo año, los principales objetivos que se plantea, porque supongo que el equipo del consejero irá año a año. Sí, nosotros más de un año, me refiero al tema presupuestario, es imposible. Bueno, yo en el tema del presupuesto me gustaría destacar dos cosas. 922 millones es el presupuesto global, como tú bien has dicho, ahí está incluido el Servicio Cántabro. El Servicio Cántabro de Salud, que es el organismo autónomo encargado de prestar la asistencia sanitaria a los cántabros y a los ciudadanos de otras comunidades autónomas que se desplacen a Cantabria, efectivamente es el mayor presupuesto de la comunidad autónoma, por lo tanto es una responsabilidad enorme. Pero bueno, ya solamente pensando que el Servicio Cántabro da de trabajar a más de 10.000 empleados, pues eso ya, la verdad es que cuando uno lo piensa y se sienta a pensarlo, pues uno se acongoja, porque en definitiva la gestión de ese organismo autónomo, que aunque sea autónomo, depende de la consejería, da trabajo a más de 10.000 personas, que es desde luego, sin ninguna duda, como pasa en el resto de las comunidades autónomas, pero sin ninguna duda es la mayor empresa de Cantabria, pero vamos, con largos. Vaya presión, vaya presión. Entonces es una presión enorme. ¿Qué objetivos tenemos? Bueno, pues en la consejería es una situación de continuidad, el presupuesto ha aumentado, pero ha aumentado de una forma un poco ficticia, porque nos hemos traído a la consejería alguna cosa que antes estaba en el Servicio Cántabro, como es la política farmacéutica y de tecnologías de la información, por lo tanto es un presupuesto continuista y fundamentalmente en el ámbito de la consejería queremos trabajar en la transformación digital, que por eso hemos creado una dirección general, tenemos que utilizar las nuevas tecnologías en las relaciones con los ciudadanos sanitarios. Yo me llamaba la atención, no voy a hacer publicidad de quién era, pero ayer mismo vi una publicidad de una empresa sanitaria privada que va en la línea de lo que nosotros queremos hacer, y es que los ciudadanos puedan contactar con sus profesionales a través de los smartphones, puedan gestionar sus citas a través de los smartphones, es decir, hacer todo eso que la gente hace habitualmente en su vida cotidiana, pues hacerlo también en el ámbito sanitario, que hasta ahora no estaba hecho. Y en el ámbito de la salud pública, ahí es donde queremos trabajar también mucho en esta legislatura, porque hay muchas cosas que hacer en salud pública. Y luego en el ámbito del Servicio Cántabro, es que tiene dos prioridades muy básicas el Servicio Cántabro. Lo 420 primero, millones aproximadamente, ¿no? Se lleva el Servicio Cántabro solo de ese presupuesto, si no me equivoco. No, de los 900 casi todos son del Servicio Cántabro. La consejería tiene muy poco presupuesto. El gordo es el Servicio Cántabro, y el Servicio Cántabro tiene básicamente dos compromisos fundamentales. Uno,
con sus profesionales, y ahí hay que también respetar los acuerdos sindicales que estaban hechos en la legislatura pasada y que suponen un esfuerzo económico considerable. Y luego está el tema de la farmacia, es decir, tenemos que gestionar mucho mejor la farmacia, tanto lo que se refiere a intentar ajustar muy bien el presupuesto de farmacia, es decir, no derrochar en farmacia, por decirlo de alguna forma, y además pagar mejor a los proveedores. Esas son dos líneas de actuación fundamentales. En personas me refiero yo con esos 430 millones. Eso sí, en personal son 400 millones. Y también al haber reducción de jornada, las 36 horas, también se ha creado también nuevos más plazas, puestos, más plazas, ¿no? Nuevos puestos. ¿Cuántos aproximadamente se van a poder crear? Pues mira, la reducción de jornada pasó de 37 horas y media a 36 en mayo del 19, sí. Y ahí ya hubo que incrementar en unas 100 plazas. Tenéis que tener en cuenta que esto la población a veces igual no lo entiende, pero hay que explicárselo. Nosotros muchos servicios son 24 horas al día, los 365 días al año. Si tú reduces la jornada de los trabajadores, necesitas más para cubrir ese horario. Entonces, en mayo del 2019 ya contratamos 100 personas más para todo lo que son fundamentalmente los hospitales, que son los que trabajan 24 horas, 365 días al año, y los SWAP. Y este año, en mayo, se reduce a 35. Pasamos de 36 a 35 y eso va a suponer casi otras 100 personas. Un buen número. Un buen número. Sí. Quiero, en relación con el presupuesto, sí que quiero meter una cuña, me vas a permitir, y es el esfuerzo importantísimo que está haciendo el gobierno en el tema sanitario. Es decir, hay que tener en cuenta que la mayor parte del presupuesto de Cantabria va a sanidad y que no hay ningún otro, solamente sanidad, educación y servicios sociales son las áreas en las que han tenido un incremento considerable. Para mí un incremento considerable es un 5,5%, que es lo que ha tenido el servicio cántabro, porque hay que tener en cuenta que otras áreas no han tenido contento nada. Con ese aumento, entiendo, ¿no? Hombre, vamos, sobre todo hablando de tal sanidad. Y como están las circunstancias, contentísimo, porque otras áreas no han tenido prácticamente incremento, y entonces aquí hay una apuesta clara por mantener la sanidad que tenemos, y por lo tanto yo como consejero de Sanidad muy contento. Sí, una cuestión al hilo de lo que está comentando del gobierno. El hecho de que estemos ahora mismo a nivel nacional como estamos, ¿eso le influye de alguna forma al ciudadano? Muchísimo. Hay que tener en cuenta que los presupuestos de las comunidades autónomas en una buena parte dependen de las transferencias del Estado. Si el Estado no tiene presupuestos, como sucede ahora, que son presupuestos prorrogados de la época de Montoro, es decir, que ya estamos hablando de unos cuantos años, pues no estamos recibiendo, las comunidades autónomas no recibimos todas las transferencias que tenemos que recibir. Por eso cuando me preguntaba él, ¿estás contento con el aumento? Bueno, pues con un 5,5 estoy contentísimo, porque claro, hay que tener en cuenta que la situación es, por ejemplo, por ponerte un ejemplo claro, este año pues posiblemente no recibamos los 22 millones de euros que teníamos comprometidos para la financiación de Valdecilla. Los famosos que pide el presidente. Eso es, los que pide siempre el presidente de Villa, pero no los vamos a recibir porque mientras que no haya gobierno, el gobierno no puede hacer transferencias adicionales a las que están marcadas. Pero no solamente en eso, en otras muchas cosas. La financiación de las comunidades autónomas depende mucho de las transferencias del gobierno central, y si el gobierno central está en funciones hay transferencias que no pueden hacer, y entonces claro que eso al final se lleva a los presupuestos que manejan las comunidades, y por lo tanto tiene repercusión en los ciudadanos. La famosa deuda con Valdecilla que ha mencionado el consejero, claro, el compromiso de Pedro Sánchez se da por hecho, ¿no? Es decir, que cuando ya haya gobierno, que todo parece indicar que va a haber gobierno, se puede contar con ese dinero, ¿no? Yo estoy convencido de que sí, porque Pedro Sánchez siempre dijo que tenía ese compromiso hasta completar la deuda, y que lógicamente se iba a hacer en anualidades de 22 millones. Por lo tanto, espero que si este año, porque no se consolide, porque no se forme gobierno, yo espero que el año que viene, desde luego haya los 22, y si pudiera ser, nos gustaría que hubiese 44, los 22 del 2019 y los 22 del 2020. Parece eterno, ¿no?, que se vaya por fin a pagar esa deuda, ¿no? Parece que nunca va a ser una realidad, que no lo vamos a ver los cántabros. De los tiempos de Mariano Rajoy, esa deuda. Yo espero que sí, porque me refiero a ver, al final el sobrecoste de Valdecilla fueron en torno a los 120 millones, y de eso hemos recuperado solo una pequeña parte, es decir, que yo espero que sí que lo veamos. Yo espero desde luego que los años de esta legislatura yo verlo, y si no se ha llegado a la financiación total, pues espero que el siguiente también lo vea.
También para ir terminando, cada vez que va al pleno, un lunes, ¿qué tal con la oposición? ¿Son muy críticos, constructivos o destructivos? Bueno, yo creo que la oposición juega su papel, ¿no? En política, lógicamente, la oposición está para hacer un control del gobierno y deben ser exigentes en ese control. Desde luego, yo en el caso contrario lo haría. Por lo tanto, no les puedo criticar por ser, en ese sentido, por decirlo de alguna forma, duros, porque ese es el papel de la oposición. De todas formas, yo hasta ahora, desde luego, la relación que tenemos es cordial. Lógicamente, ellos hacen su papel y yo tengo que hacer el mío, pero es una relación cordial, es una relación profesional dentro de la política y tampoco son especialmente duros, ¿eh? Esto también lo tengo que decir. No hay mucha beligerancia en el Parlamento, no está. No hay más o mucha. menos dulce. Ha habido tiempos peores, ¿no? Ha habido tiempos mejores, sí. Mejores y peores. Sí. Supongo ya, para ir terminando, consejero, que con todo lo que hemos tratado durante esta media hora, de cara al futuro, pues se le ve, ¿no?, con muchas ganas de trabajar y que parece ser que si tenemos también gobierno nacional, ¿no?, las cosas van a ir mejor en nuestra comunidad autónoma. Seguro que sí. Seguro que sí, nosotros desde luego, pero no soy el consejero, porque sí. el consejero como mucho lo que hace es un poco marcar líneas y demás. Aquí el trabajo es de todo el equipo, yo tengo que decirlo, un equipo muy bueno, tanto en la consejería como en los centros, y además quiero también hacer una alabanza a los gestores, porque antes, por ejemplo, cuando me preguntabas por la directora de enfermería, es que hay que tener en cuenta que esos puestos son puestos muy complicados. El de consejero es complicado, pero el de los directivos de los centros es muy complicado, porque son normalmente personal de esos centros que tiene que tomar decisiones y que lógicamente cuando uno toma decisiones hay gente a las que les gustas y hay gente a las que no, y es gente que luego tiene que volver a su puesto de trabajo. Yo volveré al mío, pero el mío por suerte no está en el hospital y no tengo que... Entonces son puestos muy complicados, por lo tanto hago una mención especial a toda la gente que se dedica a los puestos directivos porque hacen un trabajo estupendo, y luego lógicamente formamos todos un equipo. Es decir, que los gerentes de los centros con sus equipos, los directores generales y el consejero somos el mismo equipo y el equipo del Servicio Cántabro, y por lo tanto lo que hacemos es trabajar, nuestro objetivo es trabajar en conjunto para mejorar la sanidad de Cantabria. Pues consejero, un placer que nos haya visitado. Igualmente. Invitado cuando quiera, otro día, un placer. Pues muchísimas gracias y yo a vuestra disposición. Cuando queráis, pues estaré aquí. Y que sea un buen año. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a publicidad y continuamos con la tertulia aquí en Conexión Cantabria.